Microsoft nunca quiso hacer felices a los gamers. La primera Xbox fue, en realidad, un misil financiero de $4.000 millones disparado a sangre fría por Bill Gates para destruir la economía de Sony. En el año 1999, Sony acababa de destronar a Nintendo con su flamante PlayStation 2 y amenazaba con dominar por completo los hogares de todo el planeta. Pero ¿quién dijo que eso iba a ser fácil y perduraría en el tiempo? La competencia siempre acecha en la sombra, preparando un plan para ser mejor. Hoy te vamos a contar cómo Microsoft hackeó la industria de los videojuegos, invirtiendo miles de millones de dólares a fondo perdido y formando un equipo renegado del traje y la corbata para crear una auténtica bestia tecnológica. Y es aquí cuando nos preguntamos, ¿cómo convences a un mercado entero de abandonar la invencible PlayStation para confiar en los creadores del aburrido sistema Windows? Y lo más importante, ¿cuál fue la oscura táctica que usó Microsoft para asegurar su victoria? Para entender esta locura, tenemos que viajar a 1999. En Tokio, el padre de la PlayStation, Ken Kutaragi, estaba a punto de presentar la PlayStation 2. Pero Kutaragi no vendió una consola. Prometió un ordenador del futuro. Anunció que la PS2 tendría el Emotion Engine, un chip tan potente que, según los rumores, el gobierno de los Estados Unidos temía por su posible uso militar. Además, la consola incluía un reproductor de DVD y conexión a Internet. El mensaje de Sony era claro: ya no necesitas un ordenador personal en tu casa, la PlayStation 2 lo hará todo por ti. A miles de kilómetros, en Washington, estas palabras hicieron temblar las paredes. Bill Gates entendió la amenaza al instante. Si Sony convertía la televisión en un procesador multimedia, el ordenador tradicional, y con él, el sistema Windows, quedarían obsoletos. Era claramente una declaración de guerra. Pero Microsoft no sabía hacer consolas. Solo hacían software. Fue entonces cuando dentro de la compañía, un grupo de 4 ingenieros liderados por Seamus Blackley sabían exactamente lo que había que hacer. En secreto, empezaron a desmontar ordenadores portátiles de la marca Dell y a meter sus componentes a la fuerza dentro de cajas de chapa. Su idea era brutalmente simple: construir un PC de altísima gama, disfrazarlo de consola de videojuegos y venderlo mucho más barato de lo que costaba fabricarlo. Llamaron al prototipo la DirectX Box. Cuando le presentaron la idea a la directiva, hubo luz verde. Microsoft estaba dispuesta a perder miles de millones de dólares solo para frenar a Sony. Pero había un problema gigantesco dentro de la propia empresa. Los puristas de Microsoft exigían que esta nueva máquina funcionara con el sistema operativo Windows, y los ingenieros de la Xbox se negaban rotundamente. Si la consola usaba Windows, tardaría minutos en encenderse, tendría errores, y los jugadores la odiarían. La tensión interna creció tanto que detonó en una fatídica reunión a puerta cerrada, donde el mismísimo Bill Gates perdió el control por completo. Pero sobrevivir a la furia del hombre más poderoso del mundo no serviría de absolutamente nada si saliendo de esa sala cometían un error de principiantes que les llevaría a sufrir el desprecio y las burlas de Nintendo. Era 14 de febrero del año 2000, una fecha recordada por los veteranos de Microsoft como la masacre del día de San Valentín. Testigos presenciales aseguran que Gates estaba muy enfadado y que repetía una y otra vez que no iba a permitir que su consola no usara el sistema de Windows. Se lo tomó como una traición a todo lo que él había construido durante 25 años. Mientras, Steve Ballmer, que era el director ejecutivo en aquel momento, lo intentaba convencer que aquello era un agujero negro que iba a arruinar a la compañía. Fueron 3 horas de desesperación absoluta. Los desarrolladores, destrozados, estaban a punto de renunciar y marcharse a sus casas. El proyecto Xbox había muerto casi antes de empezar. Pero alrededor de las 7 de la tarde, hubo un silencio en la sala. Un ejecutivo levantó la vista y pronunció con énfasis: «Lo tengo». Cuentan que Bill Gates miró a sus ingenieros y su ira se paralizó. Con voz calmada dijo: «Dadles absolutamente todo el dinero y los recursos que necesiten». Habían ganado la batalla interna, ya tenían el presupuesto infinito de Bill Gates y la máquina más potente del mercado.
No obstante, resolver la ingeniería no sirve de nada si cometes el error imperdonable que viene a continuación. Porque en la industria del gaming y el entretenimiento, el hardware es solo un pedazo de plástico. Los desarrolladores ya tenían el permiso, el dinero y la máquina. Pero, ¿de qué les servía tener la máquina más cara de la historia, la consola, si nadie en el mundo quería fabricar los juegos para ellos? Este era su talón de Aquiles. Tenían la Xbox, pero ningún juego. Ningún desarrollador externo quería arriesgarse a crear juegos para una empresa novata y aburrida como Microsoft, cuando podían ir a lo seguro y ganar mucho dinero con la PlayStation 2. Empresas gigantes como Electronic Arts o Squaresoft les dieron la espalda sin dudarlo. Así que Microsoft optó por la estrategia más arrogante posible. Iban a usar sus miles de millones de dólares para comprar a su competencia directa. En enero de 2000, un grupo de altos ejecutivos de Microsoft fueron a Kioto, Japón, a las oficinas centrales de Nintendo. La oferta que les hicieron era clara. Vosotros sois excelentes haciendo juegos, pero vuestro hardware apesta. Nosotros tenemos el mejor hardware. Dejad que Xbox sea vuestra consola, y compramos vuestra compañía. La respuesta de Nintendo no fue un simple no. Los ejecutivos japoneses liderados por el implacable Hiroshi Yamauchi se rieron a carcajadas en la cara de los americanos durante horas. Fue una de las mayores y más dolorosas humillaciones corporativas de la década. Los enviados de Bill Gates volvieron a Estados Unidos con la cabeza gacha y los bolsillos llenos de dinero inútil. Sin estudios de desarrollo propios y convertidos en el hazmerreír de Japón, la Xbox estaba condenada a morir antes de nacer. Y aquí es exactamente donde el 99% de las empresas se rinden, cancelan el proyecto, fracasan y se retiran. Pero si por algo destaca Microsoft, es por no tener escrúpulos y dominar el arte del espionaje corporativo. Y en este caso concreto, por atreverse a robarle la joya de la corona a su peor enemigo Apple, en el momento exacto en el que más dolía. La Xbox necesitaba un juego que obligara a la gente a comprar su caja negra, y entonces encontraron un diamante en bruto. Un pequeño estudio de desarrollo independiente llamado Bungie estaba desarrollando un espectacular videojuego de ciencia ficción y disparos que lucía gráficamente a años luz de cualquier otro juego. El problema era que Bungie estaba desarrollando ese juego exclusivamente para los ordenadores Mac de Apple. De hecho, Steve Jobs ya se había subido al escenario de la feria Macworld en 1999 para presumir públicamente de ese juego como el futuro de Apple. Pero Bill Gates acechaba en la sombra y no le importó esto en absoluto. Haciendo uso de su poder ilimitado, abrieron la chequera y compraron a Bungie, arrancándoselo de las manos a Apple para hacerlo exclusivo de Xbox. Cuando Steve Jobs se enteró de la jugada, montó en cólera. Cuentan en Silicon Valley que Jobs, enfadadísimo, llamó por teléfono a Steve Ballmer para pedirle explicaciones. Pero ya era tarde, el robo estaba consumado. Ese juego robado a Apple tuvo que ser modificado apresuradamente para que pudiera jugarse con un solo mando, y se convertiría en la leyenda inmortal que hoy conocemos como Halo Combat Evolved. Cuando la primera Xbox llegó a las tiendas en noviembre de 2001, era gigante, fea, y Microsoft perdía más de $125 con cada unidad que vendía. Pero lograron su objetivo. Frenaron el monopolio absoluto de Sony y sentaron las bases para el juego online moderno con Xbox Live. La guerra de consolas acababa de mutar en una batalla corporativa multimillonaria. Microsoft había logrado crear a su monstruo, y la verdadera guerra apenas acababa de comenzar. Perdieron un total de $4.000 millones en toda la generación. Y gracias al jefe maestro de Halo, lograron vender 24 millones de unidades, humillar a la industria japonesa y construir los cimientos del juego online moderno. El misil financiero de Bill Gates había impactado de lleno, pero alterar el mercado a base de talonario, robarle un juego histórico a Steve Jobs y asumir miles de millones en pérdidas trae una consecuencia letal e inevitable. Para recuperar todo el dinero perdido, Microsoft se vio obligada a fabricar su siguiente consola, la Xbox 360, a un ritmo tan enfermizo y apresurado que provocó un defecto de fábrica masivo que estuvo a punto de costarle a la compañía otro $1 billón extra y destruir la confianza completa de la compañía. Un fallo conocido como el temido anillo rojo de la muerte.
Un error de hardware masivo y catastrófico que afectó a la consola Xbox 360 de Microsoft, lanzada en 2005, y que se convirtió en una de las mayores pesadillas técnicas y de relaciones públicas en la historia de los videojuegos, costándole a Microsoft más de 1.150 millones de dólares. Y es aquí donde nos preguntamos con mucha incredulidad, ¿cómo se gestiona el mayor desastre de hardware de la historia de la tecnología? ¿Y cómo logró Microsoft sobrevivir a su propio colapso interno? Si quieres descubrir más entramados corporativos y estrategias del mundo de la tecnología, suscríbete al canal. Y déjame en los comentarios la palabra jefe, para ver la continuación de la trepidante y misteriosa historia de la Xbox. Si te perdiste la primera parte y quieres saber cómo empezó la histórica traición de Nintendo a Sony, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla.